Solo confírmame si tienes acceso y le damos paso a el doctor Juan Hernando Puyana para que iniciemos. Súper, entonces si quieres, cancélala. Eso, perfecto, ya la tienes. Entonces, buenos días para todos. Hay personas que se están uniendo en este momento. Agradecemos la participación de todos los empresarios que fueron convocados y diferentes líderes de la región a este primer gran encuentro, espacio con expertos y con nuestro invitado especial, doctor Mauricio Cárdenas. Gracias por recibir nuestra invitación, por colaborarnos, por aterrizar muchas de las preguntas que posiblemente tenemos para ti y darnos una línea base frente a los indicadores reales que tenemos como país y como región. Bienvenido y Juan Hernando, te doy la palabra. Gracias a ti también por apoyarnos desde la Comisión Regional de Competitividad y por moderar este espacio. Bueno, Adriana, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los empresarios y empresarias presentes, representantes de la academia, del sector público, de la sociedad civil, que nos acompañan el día de hoy en este evento. Muchas gracias, Adriana, Jorge, por permitirme ser el moderador en esta charla de hoy con un invitado tan especial como el doctor Mauricio Cárdenas. Quiero resaltar esta iniciativa de Santander responsable y sostenible por motivar estos espacios de diálogo para que sigamos alineando los esfuerzos a nivel regional hacia la reactivación económica después de estos momentos complejos que hemos vivido debido a la pandemia y a la coyuntura social del país. Le voy a dar la palabra a Jorge Cortizos para que nos dé un saludo especial y nos comente sobre la red Santander Responsable y Sostenible. Posteriormente retomaré yo la palabra para explicar un poco sobre la comisión y seguiremos con el curso pues, del evento. Jorge. Gracias, Juan Hernando. Mauricio, nos alegra mucho tenerte con nosotros en el día de hoy y a todos los presentes que nos están acompañando. La iniciativa de la Red Santander Responsable y Sostenible nació hace ya cerca de 7, 8 años, después de un primer encuentro de responsabilidad social empresarial que organizó Senfer en la ciudad de Bucaramanga, y a eso nos acogimos varias instituciones y fundaciones de orden privado que trabajamos en temas de responsabilidad social empresarial, y lo mismo la Federación Santanderiana de ONGs. De ahí nació la iniciativa apoyada pues, por Senfer, Cajasán, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Certificadora de Santander, la del Cacao y otros empresarios santanderianos. La filosofía es trabajar todos los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y llegar a impactar positivamente toda la cadena de valor, tanto el tema de los proveedores como los consumidores en todo lo que tiene que ver con los ODS, ¿no es cierto?, a nivel mundial y a nivel nacional, y comenzar a medir los impactos reales que tenemos en la región. Tenemos iniciativas dentro del observatorio de lo que es los ODS, todo el tema de formación y capacitación, y a las pymes, porque las grandes empresas pues tienen incorporados, digamos, en su ADN empresarial lo que es la responsabilidad social empresarial, pues tenemos que llegar realmente a las bases. Y adicionalmente nos preocupan mucho todos los que son proyectos de desarrollo positivo hacia las provincias santanderianas. En Bucaramanga y en el área metropolitana tenemos muchos trabajos adelantados. Las universidades son un foco fundamental, digamos, del conocimiento y del desarrollo empresarial, y los gremios trabajan positivamente en estos temas. Muchos empresarios, como dije anteriormente, pero necesitamos dar un vuelco también hacia la provincia. No nos podemos olvidar de las provincias santanderianas tan importantes, estos temas que tenemos. Es por eso que hoy, con los temas que hemos venido sufriendo, digamos, estos 2 últimos años, la crisis económica, como posteriormente la pandemia y posteriormente el paro que hemos tenido, pues tenemos que enfrentarlos con las realidades que tenemos. Entonces, la llamada es a que vamos a trabajar mancomunadamente, unidos en Santander, que apoyemos las iniciativas que afortunadamente contamos con Adrianita Vargas, nuestra directora ejecutiva, hace ya 6 años, 5 años, Adrianita, y que tiene un trabajo arduo por hacer, y invitamos a todos a que nos unamos en esta iniciativa, a que nos apoyemos mutuamente en la construcción colectiva. Eso es lo que queremos.
Muchas gracias y comencemos entonces con la agenda, Juan Hernando. Quiero resaltar también que tenemos unos invitados permanentes en la Junta Directiva de la red, como son la Comisión Regional de Competitividad, la ANDI, FENALCO, ACOPI, o sea, tenemos muchas instituciones UNIRED que los invitamos permanentemente a que nos acompañen en este trabajo mancomunado. Somos un aliado estratégico de Pacto Global y trabajamos también, como se dice, mancomunadamente con ellos. Esta es la idea que tenemos y seguimos para adelante. Muchísimas gracias. Seguiremos teniendo otras reuniones con otros empresarios, otras personas colombianas a nivel también internacional que nos representan y que tienen mucho conocimiento. Ya hemos conversado con algunos de ellos y nos van a estar acompañando en los próximos meses. Entonces, continuemos con esta intervención. Gracias, Juan Hernando. Muchas gracias, Juan. Y te quiero solo interrumpir un segundo. Y creo que solo para ampliar algo muy importante de lo que Jorge nos ha manifestado hoy, es que queremos identificar ese talento humano de la región que tiene ya unas capacidades instaladas y que pueden servirle a la región. Entonces invitamos a todas esas especialistas, profesionales, consultores que quieren hacer parte de la Red Santander Responsable y Sostenible para que de una u otra manera construyamos en casa y toda esa curva de conocimiento quede también con nosotros en la región. Entonces, gracias, Jorge, por esa introducción. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Ana. El doctor Mauricio Cárdenas preguntando sobre la Comisión Regional de Competitividad, y me voy a tomar un minuto simplemente para aclarar, para comentarles, la Comisión Regional de Competitividad Santander Competitivo pues hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Está compuesta por distintos representantes del sector público, privado y académico, y servimos como interlocutores entre la nación y la región para canalizar todas las políticas de competitividad e innovación y trabajar de manera articulada por potencializar las fortalezas y abordar los desafíos regionales de este territorio tan pujante en Colombia. Bueno, como todos sabemos, a pesar de estos momentos complejos por los que estamos atravesando, pues Santander es el cuarto departamento que más le aporta a la economía del país, es el cuarto departamento más competitivo, es el sexto departamento más innovador, caímos 3 puestos en el último índice departamental de innovación de Colombia. Contamos afortunadamente con una economía diversa en la que son protagonistas sectores como el de servicios, industria, comercio, construcción, turismo, agro, entre otros. Somos un departamento con muchas ventajas para seguir progresando y con muchos recursos para aportarle a la reactivación económica. El más importante es su recurso humano, gente trabajadora, formada gracias a las 19 instituciones de educación superior en su territorio. Contamos con una ubicación estratégica para consolidarnos como un nodo logístico y por un nodo logístico más importante del país, pues por a través de principales arterias fluviales, viales y férreas. Contamos también con un territorio apropiado para desarrollar proyectos de energías alternativas en esta importante transición que cada vez avanza más rápido. Contamos con una tasa de desempleo en su área metropolitana del 14%, que si bien viene reduciendo es alta y se entiende, claro, con todos los empleos perdidos en el último año. Igual, como todos los territorios, también tenemos muchos desafíos. Nuestra economía creció a un ritmo de 4.5% entre el año 2006 y 2014, mientras que en el periodo de 2014 a 2019 el ritmo de crecimiento se redujo al 0,89, dependientes pues en gran medida de los precios del petróleo, aunque venimos pues mejorando nuestra participación en el comercio exterior, todavía no se compadece pues con las proporciones del aporte al Producto Interno Bruto a la economía, pues las exportaciones totales de Santander, el aporte de las exportaciones a las exportaciones rondea entre el 1 y el 5%. Todavía tenemos muchos desafíos en términos de informalidad, que se acerca al 60%, en infraestructura y en coordinación entre actores públicos, privados, académicos, a pesar pues de los inmensos esfuerzos que hacemos permanentemente para articularnos y que si bien hemos venido mejorando, todavía tenemos mucho espacio para mejorar. Con este breve contexto,
que según nuestro invitado especial conoce mejor que nadie. Quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien nos dictará la conferencia Pandemia, Crisis Social y Cambio Climático, la nueva agenda, para entender de alguna manera qué le espera a Colombia en este segundo semestre que quien comience. El doctor Mauricio Cárdenas es economista de la Universidad de los Andes, PhD en Economía de la Universidad de California en Berkeley, ministro de Colombia desde el 2012 al 2018, 2 veces director ejecutivo de Desarrollo, ministro de Desarrollo Económico, Industria y Vivienda, Transportes y Minas y Energía, director del Departamento Nacional de Planeación, presidente de asambleas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, ha sido miembro de múltiples consejos directivos, entre ellos Ecopetrol, ISA, Telefónica, ISAGEN y la Bolsa de Valores de Colombia. Autor de numerosas publicaciones, incluyendo el libro Introducción a la Economía Colombiana, ha escrito varios artículos académicos en temas de empleo, desigualdad, pobreza, el efecto del conflicto, crecimiento económico. Además es docente y columnista pues, del diario El Tiempo. Bienvenido, doctor Cárdenas. Para mí es un honor estar como moderador en este evento y es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Tiene usted la palabra para que proceda a la presentación. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, felicitaciones por la iniciativa. Esta actividad de la Red Santander Sostenible y Solidario y Sostenible o Responsable Sostenible es algo que realmente aplaudo, que es pionero en Colombia tener este tipo de organizaciones. Los felicito también por la convocatoria. Hay más de 100 personas conectadas en este momento, así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias no solo por la invitación, sino por el tiempo que vamos a estar compartiendo mañana. Gracias por esas amables palabras, Jorge Hernando, y gracias a Adriana y a Jorge por las palabras de bienvenida. Me parece maravilloso poder ser la persona que abre esta serie de conferencias, y lo que yo quisiera es aprovechar estos minutos. Yo creo que tenemos una hora más o menos para tener un diálogo con ustedes y para buscar darle unos elementos que permitan enmarcar esta conversación que ustedes están iniciando, porque el tema central va a ser la reactivación y cómo impulsar esa reactivación en el departamento de Santander. Entonces es bueno entender ese punto de partida, entender cuáles son los grandes, digamos, retos que tenemos hacia adelante, y después podemos ir poniendo todas las piezas del rompecabezas para tratar de buscar una estrategia que sea completa, integral y sobre todo efectiva para salir de esta crisis. Mi intención es ayudar a dar esta cancha y a, digamos, unas pautas para iniciar esa conversación. Muchas gracias nuevamente. Entonces, voy a usar unas diapositivas. Espero que ustedes ya las estén viendo y si hay alguna dificultad me la saber, pero en principio parto de la que se está viendo bien y que se está escuchando bien. Sí, señor, perfectamente. Chévere, se escucha perfecto. Bueno, voy a comenzar con un triángulo que en mi opinión resume el momento actual de nuestro país. Estamos viviendo 3 crisis en simultáneo, y yo creo que cuando ustedes hablan de reactivación, lo que están buscando o lo que se está proponiendo es salir de esas 3 crisis. No es solo una, es una situación más compleja, es una situación más difícil, probablemente es de las situaciones más difíciles que hemos tenido que vivir. Yo, la verdad, en mi experiencia como funcionario público, como economista, como analista, pues no había visto una situación tan compleja como la que tenemos actualmente. Y esa complejidad implica e involucra un riesgo adicional. Y es que cuando las cosas están muy difíciles, se pueden tomar decisiones que las empeoran y se pueden tomar decisiones aprovechando esa crisis, cuando se dice tanto esto que las crisis son oportunidades, para realmente hacer unos cambios que sean duraderos y que sean para bien. Son puntos de inflexión, un poco como lo que llama Malcolm Gladwell en su libro El punto de quiebre, el punto de inflexión, el tipping point. Estos son típicos momentos de esa naturaleza, cuando las sociedades pueden coger en direcciones distintas. Entonces, ¿cuáles son las crisis? Pues la primera la conocemos muy bien, es la crisis del COVID. Estamos en niveles muy altos de casos, de muertes, de ocupación de las UCI. La vacunación, bueno, se demoró, pero ya finalmente está ganando cierto impulso. Pero esta es una crisis que no ha pasado. No ha pasado en Colombia, donde todavía no tenemos un nivel de vacunación suficiente. Tampoco ha pasado en países que ya se acercan
a la cobertura plena de la vacunación. Las noticias que están llegando de Estados Unidos son exactamente estas. Esto no se ha superado. Israel, que había vuelto a abrir, eliminar el uso del tapabocas, bueno, tuvo que volver a utilizarlo por cuenta de las nuevas variantes. Entonces, es una crisis, ahora vamos a hablar un poco más en detalle, que no ha pasado y que no solo no ha pasado, que nos va a dejar unas secuelas, y unas secuelas que van a ser duraderas. Segundo vértice de este triángulo, el estallido social. Nosotros, pues en Colombia no habíamos visto una situación tan compleja como la que hemos atravesado desde el 28 de abril. Ayer yo estuve en Cali hablando con muchas personas del mundo empresarial, del mundo académico, del mundo de la sociedad civil, tratando de hacer un diagnóstico, y la gran conclusión con la que me vine anoche de Cali es, bueno, esto está latente, esto está hibernando, está dormido, pero en algún momento puede volver a explotar. Y se habla del 20 de julio como una fecha en la que puede haber una nueva movilización. No es el momento para entrar en todo el detalle de lo que hay detrás, pero indiscutiblemente hay unas condiciones objetivas. Hay muchos factores perturbadores de ese estallido social, como los actores armados que tratan de pescar en río revuelto y debilitar a las instituciones, pero hay unos elementos objetivos que están muy asociados al aumento de la pobreza, al desempleo, a la caída de la clase media. La clase media dio un retroceso grande, ahora voy a hablar un poco de eso, y cuando hablamos de la reactivación, ese es uno de los retos, retomar la senda de reducción de la pobreza y de ampliación de la clase media. Entonces el estallido social tiene unas condiciones objetivas, subyacentes. La tercera crisis, la crisis de gobernabilidad. Es decir, tenemos un Estado con muchas limitaciones, un Estado que no está realmente ocupando todo nuestro territorio. A nosotros en las clases de geografía nos enseñaron cuáles eran los límites geográficos de nuestro país, pero esos límites geográficos de nuestro país no coinciden con los límites de dónde está el Estado presente. Hay unas zonas muy amplias del territorio, muchas, por cierto, donde el Estado no es hegemónico, donde quienes realmente mandan son otros actores, y el Estado no tiene gobernabilidad plena sobre el territorio. Y esos actores que juegan un papel preponderante, actores que obviamente vienen de la ilegalidad, amenazan permanentemente el Estado en las otras zonas donde el Estado se encuentra presente. Un buen ejemplo es Cali. Cali está rodeado de zonas donde predomina la ilegalidad, y en esta situación, esta coyuntura con el estallido social, pues esos actores vinieron no solo a observar las cosas con vandalismo, con violencia, con bloqueos, sino también a debilitar a la institucionalidad, a debilitar a la fiscalía, a debilitar la justicia, a debilitar las Fuerzas Armadas. Entonces, esa amenaza de sectores que están por fuera y que operan en la ilegalidad, pues es algo que está siempre, digamos, debilitando, buscando debilitar al Estado. Y tenemos una crisis de gobernabilidad no solo por eso, que es un tema muy de fondo. Tenemos una crisis de gobernabilidad porque no tenemos capacidad de tomar decisiones en las que se puedan poner de acuerdo personas que piensen distinto. Tenemos un país muy polarizado, tenemos un país muy dividido, muy fracturado, donde no hay diálogo, donde los líderes políticos no se sientan a la mesa. Piensen ustedes que tenemos una instancia de orden constitucional, que es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde los expresidentes por derecho propio tienen asiento, pero no se ha podido convocar esa comisión porque simplemente los expresidentes no están de acuerdo en verse las caras, no se quieren sentar en la misma mesa, no quieren hablar entre ellos, y eso pues obviamente crea una ruptura, que lo menciono como ejemplo de la falta de diálogo para tomar decisiones, porque muchas veces con personas que piensan muy distinto, personas que tienen posturas diferentes, en la mayoría de los pueden ponerse de acuerdo en algunos temas muy de fondo, pero para eso se requiere diálogo. Entonces necesitamos renovar esos liderazgos para que sean unos liderazgos que no estén tanto en las heridas del pasado, en reivindicaciones sobre su gestión, sobre lo que hicieron, lo dejaron de hacer en el pasado, sino más bien unos liderazgos que miren hacia adelante y donde sea posible hablar entre personas que piensan distinto y decisiones. A eso me refiero también cuando hablo de crisis de gobernabilidad. Una expresión de esa crisis de gobernabilidad es la crisis fiscal, porque no ha sido posible tomar las decisiones que se requieren para
encauzar las finanzas públicas del país en una dirección que sea sostenible. Por eso es tan importante el sostenible en la red de ustedes. No solo habla de la sostenibilidad ambiental, sino de la sostenibilidad económica, de que las políticas que se están adoptando se puedan mantener en el tiempo. En este momento no tenemos sostenibilidad en la parte fiscal y eso es lo que dijeron las calificadoras cuando le quitaron el grado de inversión a Colombia. Entonces, como ustedes ven, tres crisis, hay una triada de crisis que se retroalimentan. Si empeora una, se deterioran las otras dos. Entonces, si tenemos un estallido social más fuerte, pues tenemos más problemas con el COVID, tenemos más problemas de gobernabilidad. Y eso ocurre en todas las direcciones de este triángulo, en todas las tres dimensiones. Disculpa, doctor Cárdenas, tiene bloqueado el micrófono. De pronto está algo porque no había tocado nada. Bueno, fíjense ustedes la gráfica de la izquierda, el número de vacunas por cada 100 habitantes. Entonces, pues ya países como el Reino Unido están por los lados de 120 vacunas por cada 100 habitantes. Nosotros estamos en 40. Pues esto es mucho mejor de donde estábamos hace un par de meses. Habíamos empezado muy tarde y esto es parte del problema de este tercer pico. Pero digamos que para ponerlo en términos prácticos, hoy estamos donde estaba el Reino Unido en marzo. Entonces estamos más o menos unos 4 meses atrasados con respecto a los países avanzados. Eso quiere decir que vamos a llegar a una cierta inmunidad de grupo solo hacia octubre de este año. Entonces vamos a tener una situación todavía muy anormal. Y eso hablando de esta vacunación, porque entonces se va a juntar con la nueva vacunación, porque ya en los países avanzados se está hablando de la tercera dosis. Nosotros tenemos que empezar a pensar en la compra de esa tercera dosis. Y si esto se vuelve endémico, pues vamos a necesitar vacunas todos los años. Entonces, aquí hay un problema permanente. Por eso digo que la crisis del COVID no ha desaparecido. Y eso bajo la situación actual. Si empiezan a aparecer nuevas variantes, muchas nuevas variantes, como la variante Delta, pues es algo que vamos a estar todo el tiempo corriendo en contra y vamos a estar tratando siempre de ir buscando la solución a esas nuevas variantes. Como quien dice esto, puede que no sea algo que ya pasó y que hay un antes y un después, sino que es algo que nos va a acompañar y va a significar muchas cosas. Va a significar que no volvamos a la normalidad completamente, va a significar que tendremos que seguir invirtiendo en la salud, en estas vacunas, gastando, digamos, buscando los recursos públicos para ello. En fin, es algo que puede ser más permanente y más duradero de lo que nosotros en nuestras cabezas estamos pensando. La situación nuestra en términos de número de muertes, que es la gráfica de la mitad, es muy preocupante. Estamos hablando de más o menos, estuvimos en 600, bueno, llegamos hasta 800, estamos en promedio de unas 600 personas, eso es 1.2 personas por cada 100.000 habitantes. 1.2 personas por cada 100.000 habitantes, que es la línea azul, el gráfico de la mitad, es 3 veces lo que tuvo la India en su peor momento. Acuérdense que en mayo de este año la India se volvió el foco de preocupación del mundo entero sobre lo que estaba pasando con el COVID. Y simplemente para poner esto en contexto, la situación per cápita de la India era apenas una tercera parte de la situación de Colombia. Y en el número, ese es el número de muertes, y en el número de casos, que es la gráfica de la derecha, pues se vuelve a ser evidente esa anormalidad. Pero esto lo menciono es para decir, este problema y va a seguir haciendo parte de ese triángulo de crisis y de problemas que tenemos que tener en cuenta para esa reactivación de la que se está hablando por parte de la red. Vámonos al otro vértice, al estallido social. Y hablemos un poco de lo que está detrás de ese estallido social. Empecemos con el empleo, que es tal vez lo más importante, o sea, lo más, digamos, el núcleo de este problema del estallido social. Entonces, la gráfica de la izquierda muestra las tasas de desempleo. Las tasas de desempleo llegaron en la línea azul, que es el año 2020, a superar el 20%. Están en el 15.6% en este momento, la línea verde.
15.6%, frente a un país que en épocas de normalidad ha tenido una tasa de desempleo más o menos del 8 al 10%. Digamos que en momentos malos, con la crisis del petróleo, etcétera, 10%, en momentos buenos, auge petrolero, más o menos 8%. O sea, nuestro rango es 8 a 10, estamos más cercanos de 16. ¿Qué significa esto? Significa que el COVID nos pasó una cuenta de cobro en términos de pérdida de empleos. Estas son las barras de la gráfica de la derecha. Entonces, fíjense ustedes, Colombia es un país que normalmente tiene 22 millones de personas trabajando. Hay 22 millones de empleos, de ocupados. La crisis del COVID nos llevó en uno de sus peores momentos, que fue mayo del 2020, a tener 17 millones de personas trabajando. O sea, 5 millones habían perdido su trabajo. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, cuando se habla de reactivación, de recuperación, es volver a 22 millones. Es más o menos lo que hemos tenido en promedio en los últimos 8 años. 22 millones de trabajadores en Colombia ocupados. Estamos en 20 millones y medio. O sea, nos faltan más o menos 1.700.000 trabajos. Todavía estamos lejos de nuestra normalidad. Normalidad que no es nada para celebrar, porque nuestra normalidad en todo caso implica una tasa de desempleo del 8 al 10%. O sea, pero para volver a esa normalidad nos faltan 1.700.000 trabajos. Entonces, esa situación pues es particularmente grave. Nos faltan 1.700.000 trabajos para volver a la normalidad. Vale la pena decir que en nuestra normalidad, entre comillas, hay 2 millones de desempleados. O sea, históricamente en Colombia ha habido 2 millones de desempleados. Ahora tenemos 1.700.000 más. Es decir, tenemos 3.700.000 desempleados. Volver a la normalidad es volver a 2 millones de desempleados. Pero obviamente nadie quiere volver a una normalidad con un desempleo tan alto. El reto sería reducir esos 3.700.000 desocupados a lo mínimo posible. Entonces, digamos que hay muchas personas, hay casi 4 millones de personas que quieren trabajar y que no pueden trabajar. Ese es el punto de fondo. Muy bien. Y las perspectivas no son del todo alentadoras, porque lo que se está diciendo es que más o menos la tasa de desempleo pues se va a mantener más o menos entre un rango, siendo muy optimistas, que no lo veo, a diciembre de este año en el 12% y siendo pesimistas en el 17%. O sea, yo creo que la tasa de desempleo va a estar a finales de este año en 14%. ¿Qué quiere decir? Que ese problema que acabo de mencionarles no va a estar resuelto. No va a estar resuelto. Por una razón que es obvia para todos ustedes, y es que es mucho más rápida la decisión de desenganchar trabajadores que la decisión de enganchar trabajadores. Hay una asimetría en esa relación. Entonces, puede que la economía empiece a reactivarse, pero a las personas que emplean les cuesta mucho trabajo tomar la decisión de contratar nuevos trabajadores porque simplemente no tienen mucha certeza de lo que viene hacia adelante. Entonces, eso es lo que hace que puede que veamos cifras de crecimiento económico, pero vamos a ver cifras de desempleo todavía muy altas. Y esto es muy grave, especialmente en los jóvenes. Estas son las tasas de desempleo para la población entre 18 y 24 años. Entonces, fíjense ustedes cómo total nacional para este grupo, que normalmente estaba en una tasa de desempleo del 16%, los jóvenes tienen tasas de desempleo más altas, ahora estamos hablando de tasas de desempleo para el total nacional de más o menos el 23%, pero en las ciudades del 26%. Porque en el campo los jóvenes se emplean, se ocupan más fácilmente en las actividades del sector agropecuario. En las ciudades el problema de desempleo de los jóvenes es mucho mayor, 26%. Y esto es lo que hace que haya un grupo grande de jóvenes. Vámonos a un grupo de la población entre 14 y 28 años. Pongámosle un poco la lupa a ese grupo. ¿Por qué le pongo la lupa a ese grupo? Porque pues es lo que hemos visto realmente detrás del estallido social. Hay muchos jóvenes que representantes de otros grupos de la población colombiana. Entonces, entre 14 y 28 años de edad en Colombia hay 12.440.000 personas. 12.440.000 personas. Eso es más o menos el 25% de la población en ese grupo de edad. Ese grupo nunca había sido tan importante demográficamente. Nosotros éramos un país de niños. Ahora estamos en un país de jóvenes. Entonces, ese
El grupo que más pesaba demográficamente eran precisamente los menores a 14 años. Pero como la tasa de crecimiento de la población se ha desacelerado, pues están creciendo más las cohortes de personas digamos que salieron de la niñez y entraron a adolescencia y en los jóvenes. Entonces es el grupo que pesa más. Esto tiene unas implicaciones de todo orden. Ahora vamos a hablar del estallido social, pero tiene unas implicaciones también de carácter político, porque quiere decir que el grupo de la población que tiene más peso y que podría jugar un papel muy importante en las elecciones son los jóvenes. Por primera vez van a ser mayoría, pueden ser absolutamente determinantes en esas elecciones. Entonces, de los 12.440.000 jóvenes entre 14 y 28 años, el 27% no está ni trabajando ni estudiando. Ni trabajando ni estudiando. De ese 27%, esos son 3.300.000 personas. 3.300.000 personas que no están haciendo nada. De los cuales 2/3 partes son mujeres. 2/3 partes, el 66% son mujeres. Y 1/3 parte son. O sea, hay muchas más mujeres en esta condición de ninis que no estudian ni trabajan que hombres. Entonces, aquí también tenemos que ir entendiendo mejor el problema de género, de cómo esa falta de oportunidades tanto de educación como de trabajo es mucho más severa para las mujeres jóvenes que para los hombres jóvenes. Y las mujeres están en unas razones por las cuales están en esa condición, es que están en una gran proporción, una proporción mayoritaria, el 59%, dedicadas a trabajar en los oficios del hogar sin remuneración, sin remuneración. Entonces, piensen mucho en mujeres, 14 a 28 años, que no están trabajando, que no están estudiando, que están en la casa, que no tienen remuneración. No estar trabajando, pongámoslo entre comillas, porque están en la casa trabajando simplemente que no tienen remuneración, entonces para el DANE no cuentan como ocupados. Por eso es que se dice que ni trabajan ni estudian. Pero entonces esa es la radiografía, esa es la situación. Es una situación muy desesperante, porque es una situación donde no solo no se están logrando nuevas oportunidades ni laborales ni educativas, sino también hay muchos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces eso pone a las mujeres en una situación particularmente difícil. Ese problema lo tenemos que enfatizar. Muy bien. Estallido social va de la mano de un reversazo muy fuerte que tuvimos en Colombia en la disminución de la pobreza. Veníamos bajando. Estas son las cifras del DANE. Miren la línea azul que está abajo de esta gráfica. Es el porcentaje de la población urbana que está por debajo de la línea de pobreza. Ese porcentaje bajó de 36% en el 2012 a 31.4% en el 2018. Pese a la crisis petrolera, se siguió disminuyendo la pobreza en Colombia. Eso yo creo que eso es un resultado importante, nos debe dar optimismo y sobre todo nos debe dar mucha fe en que somos capaces de manejar situaciones difíciles. Pero en el 2020 pues se retrocedió y la pobreza aumentó del 32 al 42% de la población, la pobreza urbana. Esos son 3 millones de personas. Entonces, primer gran problema. Segundo problema, ¿qué hay detrás de eso? Esta es una gráfica del DANE de cómo cayó el ingreso por cada quintil, por cada grupo del 20% de la población. Cómo cayó el ingreso el año pasado. Entonces, en el quintil 1, aquí en esta gráfica de la izquierda, el 20% más pobre de la población, el ingreso cayó un 24%. Al 20% más rico de la población colombiana, el ingreso le cayó también, pero le cayó mucho menos, le cayó 10%. Concentrémonos en este quintil, que es donde está pues, la pobreza, en el 20% más pobre de la población. La caída de ingresos fue esencialmente la caída de ingresos laborales. Evidentemente, las personas no pudieron trabajar, no pudieron desarrollar sus oficios, tuvieron una caída muy fuerte de sus ingresos. El gobierno trató de compensar con programas como ingreso solidario, ayudas institucionales, pero no logró compensar del todo la caída de ingresos laborales. Para mí esto es muy elocuente, porque ahora que ustedes están pensando en reactivación, la reactivación realmente depende de cómo se le puede volver a poner a la gente el ingreso, pero
producto de su trabajo. Las ayudas institucionales compensan, son un paliativo, mitigan un poco esa crisis, pero no la contrarrestan completamente. O sea, el diagnóstico es clarísimo. Pese a un esfuerzo fiscal gigantesco, la pérdida de ingresos fue grande, fue enorme. Eso quiere decir que la única forma en la que los ingresos se pueden recuperar es a través del trabajo, del empleo. Entonces, para terminar esta radiografía en la parte social, Colombia del 2019 era una Colombia donde la clase media, este grupo que representa el 30% o representaba el 30% de la población, se redujo al 25% de la población. Y la pobreza extrema, que era el 9.6% de la población, se aumentó al 15% de la población. Esos fueron los dos grandes cambios. Aquí tuvimos dos grupos que se afectaron particularmente con esto. Los colombianos que habían entrado a la clase media, de los cuales casi 2.200.000 cayeron otra vez a la pobreza. Eso genera frustración, eso es algo que genera una desesperanza, porque la clase media se caracteriza por ser muy aspiracional, seguir subiendo, seguir aumentando su calidad de vida. Aquí tuvo un retroceso y esa situación está expresada en las calles de Colombia en el estallido social. Y el otro problema, que no es tanto de frustración y desesperanza, sino de rabia, es el de la pobreza extrema, porque recordemos que la pobreza extrema es cuando las personas no tienen ni siquiera 145.000 pesos al mes, que es lo mínimo que se necesita para que una persona se alimente al mes con los nutrientes necesarios para reponer las calorías que se requieren. Entonces, 145.000 pesos es muy poco, y en una condición donde hay personas que no tienen ni siquiera 145.000 pesos, pues hay 2.800.000 personas más de las que había en el 2019. Entonces, dos sentimientos que se juntan en las calles de Colombia: la frustración y la ira, la rabia de estar pasando hambre. Esto es lo que está detrás del estallido social. Muy bien, entonces aquí hemos completado como una cierta radiografía detallada de dos de los tres vértices de ese triángulo. El COVID, mensaje es: esto va a quedarse un tiempo y va a mantener una cierta anormalidad y va a requerir recursos fiscales. Y el estallido social, que el diagnóstico al que yo llego es: la única solución de fondo es empleo, y sobre todo empleo a esos más de 3 millones de jóvenes que están en este momento sin hacer absolutamente nada, o oportunidades educativas. Es la única salida a ese problema. Podemos hablar después de cuántas fórmulas que yo estoy proponiendo para salir de ese problema. Pero permítanme aquí hacer una transición a un tema que tenemos que mezclar en esta conversación, sobre todo si vamos a hablar de un Santander responsable y sostenible, que es el tema de cambio climático. Entonces, voy a traer a colación dos trabajos que están disponibles en la página, en sus respectivas páginas web. Yo les voy a dejar esta presentación, por supuesto, para que ustedes la tengan y la distribuyan. Pero acabo de publicar un libro, Políticas Climáticas en América Latina y el Caribe, con dos coautores, Juan Pablo Bonilla y Federico Brusa. Es un libro que muestra lo que se ha hecho, compromisos que tiene América Latina y lo que se ha hecho para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y acabo de participar como presidente de esta comisión internacional que está en este documento, que todavía es un borrador, pero que está disponible para comentarios, sobre cómo llegar a emisiones cero netas, que es la nueva, digamos, el nuevo objetivo que se han planteado muchos países, entre ellos Colombia. Colombia se lo planteó para llegar allá en el año 2050, emisiones cero. Y voy a tratar de dar unos elementos sobre cómo podemos transformar, traducir estas metas en acciones concretas. Entonces, ¿cuál es el problema? Este termómetro es un termómetro que viene de una página web que se las recomiendo a los interesados en estos temas, que es una página que monitorea en tiempo real la temperatura global, la temperatura global promedio. Entonces, este termómetro que tenemos aquí nos muestra cómo en la época preindustrial, digamos más o menos hasta
1850, tenemos una temperatura relativamente estable en la Tierra. Desde ese momento hasta hoy, ya la temperatura, ya es un hecho, ya pasó, la temperatura ha aumentado en 1.1 grados centígrados. El gran problema es que si la temperatura sigue aumentando y entramos en un rango, digamos, por encima de 2 grados centígrados, se ponen en funcionamiento una serie de dinámicas que pueden ser devastadoras. Esto no es ciencia ficción, esto no es especulación, ya hay muchísima investigación al respecto y hay unos puntos de quiebre. Así como nuestra sociedad está en este momento un punto de quiebre, en materia de cambio climático hay un punto de quiebre alrededor de los 2 grados centígrados. A partir de los 2 grados centígrados, los efectos se exponencian. Entonces el deshielo, el aumento de los niveles del mar, el aumento de los huracanes, el aumento de las sequías, la erosión costera, la variabilidad del clima, en fin, se vuelve algo que entre además todos estos desastres se vuelven, unos retroalimentan a otros. Entonces, no es algo que tenga una progresión gradual, lineal, sino que es exponencial. Entonces, hay que evitar a toda costa llegar a temperaturas superiores a 2 grados. Y de hecho, el objetivo es mantenernos en 1.5 grados. Ya estamos cerca a 1.5 grados, estamos en 1.1. O sea, lo que habría que hacer es brutal para evitar subir más de 1.5 grados. Entonces, se habla mucho del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tuvo como objetivo 1.5 grados, pero los compromisos que adquirieron los países, a nivel de compromisos, no nos aseguran el 1.5 grados. Esos compromisos nos ponen más o menos en 2.6 grados. O sea, los compromisos de París no son consistentes con la idea de que el calentamiento solo sea de 1.5 grados. Pero no, los compromisos de París no se han traducido en políticas efectivas y concretas de los países. Si vamos a mirar lo que están haciendo los países, el aumento de temperatura sería de 2.9. O sea, ya entrando en el rango preocupante. Entonces, ¿qué significa esto? Que los países están aumentando su nivel de ambición frente a lo que se comprometieron en París. Pero no solo eso, porque los compromisos de París era reducir emisiones de aquí al 2030. Ahora es decir, no solo reducir emisiones frente a una base, sino vámonos con toda a comprometernos con emisiones cero en neto. Y eso es exactamente lo que está hoy, digamos, en la conversación en la que se está hoy y en la que se va a estar en la reunión de Glasgow en noviembre de este año. ¿Qué quiere decir emisiones cero netas? Quiere decir que vamos por esta trayectoria, la parte superior de esta gráfica. Esas son las emisiones. Hoy son más o menos 42.000 millones de toneladas de CO2. Y si seguimos por ahí, pues nos vamos a mantener en esas 42.000 o 43.000 millones de toneladas de CO2. Lo que tenemos es que movernos por una senda que nos lleve a emisiones cero hacia mediados del siglo. Pero hay unas emisiones que no vamos a poder dejar de hacer, que es imposible evitar. Hay unas emisiones, digamos, que no van a desaparecer. Entonces se hace necesario, para compensar esas emisiones que son inamovibles, que llegarán a digamos, a su mínimo posible a mediados de este siglo, va a ser necesario remover CO2 y otros gases de efecto invernadero, remover CO2 de la atmósfera para que en neto las emisiones que son imposibles de reducir y las remociones de CO2 nos dejen. Y eso es lo que se busca que pase de aquí al 2050. Todos los países del mundo están anunciando esto. Todos los países están diciendo para allá vamos. Pero hay muy poco, hay mucha meta, mucho objetivo, mucho discurso, pero hay pocas estrategias que nos aseguren que vamos a llegar acá. Entonces aquí es donde entra esto como reto para nosotros en Colombia. ¿Por qué es un reto tan importante para nosotros? Porque a nosotros estos eventos extremos de origen meteorológico nos están afectando cada vez más. Hace 20 o 30 años, un evento extremo, un niño, una niña, un huracán, pasaban uno cada 3 o 4 años. Hoy puede ser
más de una vez cada 2 años. Pues acabamos de ver el caso de los huracanes Iota y Eta en Providencia. Y esto cuesta para un país como el nuestro, esto le cuesta al país un punto del PIB cada vez que se produce un evento meteorológico extremo. O sea, no solo ocurren más frecuentemente, sino que cada vez que ocurren, pues tenemos que dedicarle muchos recursos a toda la tarea de atención de ese tipo de situación. Entonces, esto para nosotros es particularmente grave. Es un tema en el que no podemos subestimar. Pero si hay algo importante detrás de esto, es que a diferencia de países avanzados, donde, por ejemplo, en Estados Unidos la población está dividida, Trump negaba estos temas, Biden los acepta, pero la población está más o menos dividida en mitades. En Colombia, cuando la misma encuesta hecha por Ipsos en todas partes del mundo pregunta que si la gente quiere que el gobierno tome medidas contra el cambio climático, en Colombia es impresionante porque el 87% de la población se manifiesta a favor. Es uno de los casos del mundo donde hay más respaldo para las medidas de lucha contra el cambio climático. Muchas veces se racionalizan de otra manera. Muchas veces la gente dice, estoy de acuerdo con estas medidas porque está viendo que sus ríos y su agua se puede contaminar, o está viendo que la calidad del aire que se está respirando se ha deteriorado. Y eso es lo que lleva a la población a decir, quiero medidas contra el cambio climático. Muy bien. Jorge mencionó en su introducción cómo ustedes están muy alineados alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a tratar de pasar rápidamente, nos quedan 10 minutos para las 9 y quiero poder pasar al micrófono pronto. Pero lo que quiero decirles acá es, ustedes están mirando esto es como una bitácora, es un tablero. Entonces uno se mide cómo va frente a estos objetivos. Estos son los objetivos que se pactaron en el 2015 para lograr en el 2030. COVID es un retroceso casi que en todos ellos. Todavía no se ha hecho ese inventario, no se ha hecho la cuenta de cómo retrocedimos. En algunos no, en algunos seguramente pudimos avanzar, por ejemplo, en reducción de emisiones, pero en la gran mayoría, pues el COVID fue un obstáculo. Pero voy a mencionar de estos 17 objetivos se traducen en 119 metas puntuales. Entonces, voy a mencionar unos de ellos que tienen mucho que ver con este problema del cambio climático. Entonces, una de las metas es llegar al 100% de cobertura de servicio de energía para todos los colombianos. Y hay regiones del país pues donde estamos bastante o relativamente lejos. Por ejemplo, en el centro, en los llanos, toda la parte, digamos, de la Orinoquia y de la Amazonía, esa cobertura está más o menos en el 92%, subir al 100%. Entonces nosotros necesitamos pasarnos a coberturas plenas en el país de energía, pero obviamente energía no contaminante, energías sostenibles. 2, una de las metas es reducción de emisiones. En el 2015, pues no teníamos esto, el país seguía emitiendo. En el Acuerdo de París se dijo que iba a bajarse un 20% de las emisiones hacia el 2030, pero ahora el gobierno, con buen criterio, en mi opinión, dijo, bueno, no, vámonos a una más ambiciosa y vamos a reducir las emisiones de aquí al 2030 en un 51%. Bueno, para llegar a una reducción de emisiones al 51%, o sea, que nuestras emisiones de CO2 sean un 51% en el 2030 de lo que eran en el 2015, o un 49%, porque lo vamos a reducir en un 51%. Para llegar allá, tenemos que hacer una cantidad de cosas que no estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, tenemos que aumentar el número de hectáreas protegidas, donde la meta es llegar a 30 millones de hectáreas. Estábamos en 25 millones de hectáreas. Pero sobre todo, ahora vuelvo a esta, tenemos que seguir aumentando la participación de energías renovables en nuestra matriz energética. Nosotros tenemos más o menos 1.000 megavatios de capacidad instalada, pero la participación en las renovables, el componente hídrico, es decir, solar, eólica, etcétera, es todavía muy baja. Entonces, este es un tema en el que nosotros tenemos que seguir trabajando. El país hizo una primera subasta, que es un paso importantísimo, pero tenemos que seguir por ese camino hacia adelante. Entonces, ¿qué
¿Qué quiero decir con esto? A la reactivación COVID, al estallido social, tenemos que mezclarle esta dimensión de que tiene que ser una reactivación sostenible. Eso quiere decir más inversión, por ejemplo, en energías renovables no convencionales, pero también quiere decir, por ejemplo, electrificación del transporte público. Nosotros somos un país donde todavía la participación de los buses eléctricos es baja. Comparémonos con Santiago de Chile o con Sao Paulo o con Ciudad de México. Ahora Bogotá compró buses eléctricos, pero es algo relativamente excepcional en Colombia. Es algo que tenemos que hacer no solo en Bogotá sino hacerlo en muchas otras ciudades, incluyendo, por supuesto, Bucaramanga y el área metropolitana. Y por último, el sector privado no está ausente de esta conversación. Entonces, ahora, ¿cómo se están financiando las empresas y los países? Se están financiando con bonos que se emiten con metas de sostenibilidad. Por ejemplo, una empresa del sector eléctrico, Enel, una empresa italiana, que tiene una presencia importante en Colombia, emite un bono, 2.000 millones de euros, donde la tasa de interés que paga sobre ese bono aumenta si ellos no logran reducir las emisiones de CO2. Es decir, está atado a metas de sostenibilidad. Esa es la nueva tendencia en los mercados financieros globales. Nosotros no hemos hecho emisiones atadas a sostenibilidad, hemos hecho emisiones de bonos verdes para financiar actividades, pero no con compromisos específicos de reducción de emisiones. Y hay muchas empresas, y esta es mi última diapositiva, aquí están las empresas del mundo petrolero, mineras, empresas de energía, donde a nivel de empresa ya hay compromiso de lograr emisiones netas cero. Entonces nosotros también tenemos que hacer esos compromisos a nivel de empresas. Entonces nuestra reactivación post-COVID tiene que ser incluyente, porque lo que tenemos que generar empleo para volver a sacar a la gente de la pobreza, poder volver a aumentar la clase media, poder enfocarnos especialmente en los jóvenes y en las mujeres, y al mismo tiempo tenemos que buscar el desarrollo de estas nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles para que nos permitan lograr el objetivo de reducir las emisiones en un 51% en el 2030 y llegar a cero netas en el reducirlas en 51% de aquí al 2030 y llegar a cero en el 2050. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que pensar muy seriamente en cómo involucrarnos en esta conversación global para que el mundo que necesita hacer reducción de emisiones pueda utilizar nuestra biodiversidad para que nosotros seamos parte fundamental de esas remociones. Recuerden que va a haber unas emisiones que seguirán siendo positivas, hay que remover, y nada mejor para remover nuestros bosques, nuestras selvas. Entonces lo que tenemos es que aumentar, no disminuir, en cuanto a la cobertura de nuestros bosques, y poder monetizar eso. Porque si estamos aumentando, vamos a poder capturar más CO2, remover más CO2, y eso le resuelve parte del problema a la humanidad. Entonces vamos a poder cobrar por esos servicios. Entonces, ese es el tipo de iniciativas en las que tenemos que involucrarnos hacia adelante para esta reactivación. Entonces termino ahí. Este es un vistazo general, y ahora en la conversación podemos hablar de estrategias y fórmulas puntuales para lograr estos objetivos. Bueno, doctor Cárdenas, muchas gracias por esa excelente presentación. Sin duda tenemos muchos desafíos para la reactivación económica, para reducir la pobreza, generar empleo, especialmente en jóvenes y mujeres. Hemos venido acá trabajando de manera articulada con algunas instituciones en este tema específico, y esperamos ir avanzando a buen ritmo porque pues no da espera a estos cambios que usted menciona. El tema de sostenibilidad, sin duda, tenemos que empezar como usted dice, a involucrarnos en esta discusión que es tan importante, no da espera tampoco, no podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciendo tradicionalmente. Creo que de esto también va a depender la prosperidad de las empresas en el territorio, es decir, el planeta es nuestra cancha de fútbol, y si queremos seguir jugando el partido de la mejor manera, tenemos que preservarla y enfocar todos los esfuerzos por el bienestar de las personas también. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Vamos a hacer una serie de preguntas. Hemos llegado a picos de 140 personas conectadas.
Como usted puede ver, digamos que ha sido muy buena convocatoria y vamos a tener muchas preguntas. Sin embargo, pues voy a dar la palabra a algunas personas para que hagan unas preguntas y después revisaremos si en el chat. Yo le agradecería al equipo de la red si de pronto del chat podemos escoger una o dos preguntas, porque pues no vamos a poder dar la palabra a todas las personas que vayan a levantar la mano. Entonces, me voy a darle la palabra a Juan Pablo Remolina, director de ProSantander. Juan Pablo. Doctor Cárdenas, un gusto saludarlo, a Jorge, a Adriana, a Juan Hernando. Muchísimas gracias por facilitar este espacio. El doctor Cárdenas nos presenta un panorama muy completo de esta situación a nivel materia de salud, a nivel social, pero también un gran desafío ambiental. Y en ese sentido, doctor Cárdenas, quisiera preguntarle sobre un proyecto en específico que es la explotación de yacimientos no convencionales en Santander. Dado movimientos global y la realidad a nivel nacional, evidentemente no podemos desconocer que Santander es un departamento con una gran incidencia del sector de hidrocarburos, y en ese sentido, doctor Cárdenas, teniendo en cuenta pues esa coyuntura tan desafiante como es el estallido social, donde también se requieren mayores recursos, pero a la vez hay unos compromisos a nivel global con la sostenibilidad. ¿Qué piensa usted sobre este tipo de proyectos que precisamente se van a desarrollar particularmente en Santander y en el Magdalena Medio? Muchísimas gracias. Doctor Cárdenas, ¿tienes ¿Te bloqueado? parece si recogemos unas 2 o 3 preguntas? Vale, perfecto. Muy bien, doctor Cárdenas. Entonces, Fray Oscar Guayán, rector de la Universidad de Santo Tomás. Gracias, Juan Hernando, muchas gracias. Doctor Mauricio, un gusto estar aquí y haberle escuchado. Precisamente a partir de esto que usted nos ha comentado y que conocemos todos, que la crisis económica generada por la pandemia también y la incertidumbre de la empleabilidad de los jóvenes profesionales y de los universitarios, que entre otras cosas motivaron todo este estallido social y la protesta. A partir de ello, las instituciones de educación superior nos hemos visto evocadas a plantear con mayor ahínco la necesidad de estrechar vínculos entre las competencias ofrecidas por el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral para el cierre de esa brecha del capital humano. También al identificar las necesidades por la afectación en el ecosistema empresarial, ya hemos emprendido aquí en la región iniciativas conjuntas entre la universidad y el empresariado para llevar a cabo programas y proyectos que permitan transitar más rápidamente hacia la recuperación económica. Sin embargo, no hemos logrado cerrar un cierto desánimo, una cierta desconfianza en que estas iniciativas van a resultar eficaces, que valdrá la pena el esfuerzo que estamos haciendo, que va a ser apoyada por el gobierno. ¿Cuál considera usted debe ser la estrategia, el procedimiento para potenciar la capacidad de las instituciones de formación para generar una mayor disposición y así responder adecuadamente y anticipadamente a la reactivación y a la recuperación responsable y sostenible? Gracias. Recogemos otra, doctor Cárdenas. ¿La tercera? Sí, dale. Yo creo que pueden ser 3 o 4 y me parece que son muy interesantes porque nos dan un panorama muy amplio y mientras más tengamos, creo que va a ser mejor. Gracias, Listo. doctor Cárdenas. Mauricio. Perdón, Juan, le vamos a dar solo el paso como a una de las personas que tienen levantada la mano. Ahora la elegimos entonces después de Mauricio, ¿te parece? Pues después de las que tú consideres. Sí. Vale, perfecto.
Bueno, Mauricio Briñez, gerente de la empresa ESI. Mauricio, hola. Buenos días, doctor Cárdenas. Mucho gusto. A ver, un poco, la pregunta es, la crisis social vista desde el concepto de responsabilidad social empresarial y entendiendo un poco la dinámica del país en otras regiones frente al papel de los empresarios con respecto a cómo podemos nosotros articularnos en temas de gobernanza, en tema ambiental y en temas de responsabilidad social empresarial que nos permita aportar de una manera mucho más directa a este tema de crisis social. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Vamos a darle la palabra también a José Roberto Álvarez, director de Acopi Santander. José. Muy buenos días, Diana, Jorge, colegas, exministro, mucho gusto. No, un comentario ahí para sumar a las inquietudes. En el tema del cambio climático, pues soy honesto, lo pude sensibilizar y entender mucho mejor a partir del libro de Bill Gates, que publicó recientemente, donde lo explica de una manera muy interesante y además termina con una propuesta. Y la propuesta es el desarrollo de nuevas tecnologías y ese costo que tiene para la sociedad ese desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces la idea es cómo alistar a esos actores, exministro, para ese diseño de política pública, y cuando hablo de actores, pues la academia, el sector público, el privado, para que logremos aprovechar esas necesidades de aportarle al cambio climático a partir de nuevas tecnologías que serían la generación de nuevas empresas, nuevos empleos, y creo que hay una oportunidad muy interesante. Y sobre todo, pues yo que represento a la pequeña empresa, me interesa cómo pudiéramos participar de esa oportunidad. Entonces quisiera conocer su visión al respecto. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Vamos a recoger entonces una quinta. Fabio Barrera Prada de Petrocasinos. Fabio. Una mujer sería... Muy buenos días, doctor Mauricio. Bueno, tratar de recoger esta charla en una pregunta pues es bastante complejo, pero yo quisiera enfocarme también hacia el lado de la sostenibilidad. En Colombia, más o menos la frontera agrícola está sobre los 40 millones de hectáreas. Gran parte de esos 40 millones de hectáreas está destinado a la ganadería, y a cultivos ilícitos. Existen muchas tecnologías y técnicas modernas de ganadería, pero pues vemos que en Colombia la inversión que el Estado hace al desarrollo del agro pues es bastante precaria. Entonces, ¿cómo lograr pretender un desarrollo sostenible en Santander y en el país cuando no existe una política de país encaminada hacia el desarrollo, por lo menos de infraestructura, de tal forma que garantice una correcta logística y pues desarrollo responsable de nuestros recursos que son limitados? Gracias. Bueno, vamos a escoger otras dos preguntas. Le voy a dar la palabra a Isabel Cristina y a Natalia Durán para que cerremos este primer bloque de preguntas. De la UDES, gracias. Mauricio, buenos días a todos. Quería hacerte una pregunta y creo que tiene mucha referencia a tu experiencia cuando tú entregaste el ministerio, entregaste la informalidad en casi 10 puntos, de 10 a 12 puntos de disminución. Y hemos crecido casi 10, 12 puntos nuevamente en estos años. La informalidad hace parte del tejido empresarial santanderiano de una manera importante. Quería que nos dieras algunas recomendaciones para esos empresarios, ya que tú lograste disminuir la informalidad en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Natalia. Hola, buenos días a todos y a todas. Doctor Mauricio, yo quisiera que hiciéramos un zoom en el tema de la migración. Actualmente nuestro territorio, Santander, tiene aproximadamente 113.000 migrantes provenientes de Venezuela. De esos, aproximadamente el 70% se ubica en el área metropolitana de Bucaramanga y eso equivale aproximadamente al 7% de nuestra población. Quisiera saber, desde su punto de vista, cómo considera que la migración puede jugar un rol importante en la reactivación económica y cómo ve las medidas que se están tomando desde el gobierno nacional frente a los temas de regularización. Gracias.
Bueno, doctor Cárdenas, creo que podemos... si Buenísimo. quieren- bueno, Sí, y- buenísimo, buenísimo, porque son preguntas todas interesantísimas y que me ayudan como a redondear el mensaje y sobre todo a volverlo más práctico. Como les decía al comienzo, la presentación y que ustedes la van a tener es como un marco de referencia, como dónde tenemos que jugar el partido, cuál es la cancha. Pero entonces hablemos ahora del tipo de estrategia que vamos a utilizar en el equipo para jugar, ¿no es cierto? De cómo vamos a mover, cómo vamos a formar el equipo primero que todo y segundo, cuáles son las estrategias que vamos a usar como equipo para jugar en esa cancha. Entonces, voy a empezar por los temas que tienen que ver con el trabajo, porque como vimos, una parte importante de los problemas está asociado al empleo y a la educación, ¿no es cierto? Que vimos que hay muchos jóvenes que no están ni educándose ni trabajando, y el reto grande hacia adelante es pues conseguir 5 millones, porque estamos hablando de 2 millones de desempleos normalmente y 3 millones adicionales, o casi 2 millones más por cuenta del COVID. Pero entonces hablemos de eso. Yo he pensado que la mejor fórmula para el trabajo combina varios de los comentarios que se hicieron en las preguntas. Empiezo por la de Oscar, que es el tema de formación. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes sean empleables. Es decir, tengan una capacitación que los convierta en una mano de obra que es atractiva para ser contratada. Eso requiere formación y eso requiere formación para el trabajo. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer, en mi opinión, en Colombia, un plan de choque donde tomamos a estos jóvenes para habilitarlos en cierto tipo de oficios y de actividades. Un ejemplo, programadores. Entonces, ahora el Ministerio de las TIC está formando 54,000 personas como programadores. Esos son cursos de 2 semestres, lo están dictando las universidades. No cuesta mayor cosa porque cuesta 3 millones por cada estudiante y estas personas después pueden salir a trabajar. Y lo más interesante es que puedan trabajar en actividades que se puedan prestar desde Colombia para el exterior. Nosotros la sacaremos del estadio el día en que, con nuestras habilidades, nuestro conocimiento y nuestros costos de Colombia, prestemos servicios para el exterior. Porque el exterior nos lo remunera a costos internacionales. El costo de vida en Colombia es menor. Entonces, ese salto de poder prestar esos servicios desde acá hacia el exterior es lo que nosotros tenemos que lograr. Los programadores son un buen ejemplo, no son el único ejemplo. La economía informal, ojo con esto, ya lo está haciendo, pero lo está haciendo a través de los canales que nosotros no queremos, no deseamos. Ustedes han visto esas plataformas plataformas que se utilizan internacionalmente como OnlyFans, que se han vuelto sitios pues también ilegales, donde la gente está, por ejemplo, haciendo temas de pornografía, etcétera. Ese es un ejemplo de un canal, del canal malo. Tenemos que lograr el canal bueno para insertarnos en el mundo. OnlyFans, entre otras cosas, degeneró en eso, pero originalmente estaba orientado a precisamente que se pudieran prestar servicios. Alguien quiere aprender a cocinar, entonces lo puede hacer a través de una plataforma. Alguien quiere aprender, quiere reforzar una clase y hay una persona que puede dictarle esa clase por internet. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer. Bueno, entonces el mensaje es formación para el trabajo y ojalá pues podamos hacer formación para un trabajo que se pueda prestar virtualmente y donde nosotros podamos desde acá obtener ingresos que vengan desde el exterior. Yo creo mucho en este asunto, digamos, de que nuestras oportunidades realmente están en el exterior, son las exportaciones, en este caso de servicios. Esto conecta con la pregunta de Isabel Cristina sobre la informalidad.
porque si vamos a contratar, pues tenemos que contratar formalmente. Entonces, además de la capacitación para el trabajo, tenemos que abaratar los costos de contratación de trabajadores. Todavía siguen siendo muy altos, todavía tenemos unas cargas de aportes para fiscales altas, cajas de compensación, los aportes a pensiones, aportes a riesgos laborales, en fin, tenemos unas cargas altas. Entonces tenemos que darle otra pasada a esa reforma que se hizo en el 2012, que impulsamos en el Ministerio de Hacienda, que quitó los aportes al ICBF, al SENA y a la salud que se hacían por cuenta de los empleadores. Ahora se hace un aporte de la salud del 4%, pero es solo el empleado. El empleador ya no tiene que hacer ese aporte. Y eso fue importantísimo para reducir la informalidad. Eso es lo que generó el efecto que menciona Isabel Cristina de que bajó en 10 puntos la informalidad en Colombia. Tenemos que hacer otra reforma porque eso todavía está incompleto. Entonces, otro elemento de esa estrategia de empleo. Y uno tercero es el gobierno apoyando la reapertura de negocios. Hay mucha cafetería, hay mucha peluquería, hay mucho almacén, comercios, talleres cerrados por cuenta de la pandemia. Entonces necesitamos darle un crédito de reapertura a estos microempresarios o microemprendedores para que tengan 3 años para reabrir, pagan después, pueden pagar con una condonación y debe ser unos créditos con tasa de interés subsidiada. Hagan de cuenta el mecanismo que existe hoy para comprar vivienda, que tiene una tasa de interés subsidiada y que el gobierno paga ese subsidio, que exista ese mecanismo para la reapertura de negocios. Entonces, ahí resumo las preguntas de formación de Oscar, de informalidad de Isabel, y hablemos de Natalia, del tema de los migrantes, porque estos números de desempleado, pues obviamente tienen la presión adicional de la inmigración de casi 2 millones de venezolanos. Entonces, mi mensaje sobre el tema de Venezuela. Visto hoy en la cultura actual, es evidentemente un gran problema. Y es un problema que presiona el desempleo y ha generado problemas de inseguridad también, especialmente en zonas de frontera. Bueno, hasta obviamente Bucaramanga se ha visto muy afectada por esto. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estas políticas que acabo de mencionar, diseñarlas de una forma amplia que incluyan también a los venezolanos. Porque a 10, 15, 20 años el país va a ser positivo para su crecimiento económico, va a ser positivo a ver esta inmigración. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de crecimiento poblacional ya se bajó por debajo del 1%. Entonces, nosotros no va a llegar un momento donde nos vamos a beneficiar de esta inmigración venezolana. En este momento yo haría porque a los migrantes venezolanos les demos el régimen subsidiado de salud. Estamos cubriendo sus costos cuando llegan a atención de urgencias, pero no tienen el régimen subsidiado de salud. Yo abogaría por esa práctica. Entonces, ahí te contesto un poco, Natalia, con respecto a ese tema. Y hablemos de sostenibilidad, ya para terminar. Juan Pablo me pregunta por yacimientos no convencionales. Entonces, ¿encajan los yacimientos no convencionales dentro de la reducción de emisiones? Yo diría que esto hay que ser muy agnóstico, en el sentido de no llegar con prejuicios. Vámonos por lo que está diciendo la evidencia científica. Acabo de leer un trabajo de la Universidad del Estado de Nueva York que evalúa lo que pasa con el agua en los yacimientos convencionales y los no convencionales y encuentra que no hay diferencias en los efectos sobre el agua. No quiere decir que no haya efectos, pero que son los mismos en los convencionales y los no convencionales. Lo pongo después, se los mando después por el link para que lo distribuyan. Pero digamos que yo no me guiaría por si convencionales o no convencionales, me guiaría, bueno, ¿a cuándo vamos a seguir produciendo petróleo? Y claro, la reducción de emisiones pasa a reducir el consumo de combustibles fósiles. Entonces, lo que yo soy de la tesis de que necesitamos esos ingresos que nos producen la renta petrolera en este momento, lo necesitamos para salir de crisis y para poder construir las nuevas apuestas. Entonces, soy de la tesis de que sí se necesitan esos ingresos para poder tener las oportunidades, para poder desarrollar las oportunidades de crecimiento que necesitamos en otros sectores. Ganadería, la pregunta de Fabio. Entonces, sin duda alguna,
cuando hablamos de reducir en un 51% las emisiones o llegar a emisiones cero netas, el gran problema nuestro no es tanto la energía, el gran problema nuestro es el uso del suelo. Porque si seguimos deforestando, si seguimos talando para tener ganadería, pues ahí es donde se generan las mayores emisiones en nuestro país. Y vamos a tener que pasar a una ganadería sostenible, una ganadería que sea más intensiva, que ocupe menos hectáreas, una ganadería que controle más las emisiones y producir un ganado que tenga esas características va a ser un requisito de los consumidores, que eso es lo más importante, no es una imposición, ni es una norma, ni es un estándar, es una exigencia que van a tener los propios consumidores. Entonces sí tenemos que movernos hacia allá. Ahora, que si eso es el gobierno o el sector privado o la actividad gremial, yo diría que es parte y parte, o sea, no es una cosa que eso lo pueda desarrollar exclusivamente el gobierno. Y esa es un poco también la pregunta de José Roberto Álvarez y en general de todos los microempresarios. O sea, sí, vemos esas grandes empresas que dicen yo voy para emisiones cero, tal, pero mi mensaje a los pequeños y medianos empresarios, a los afiliados de ACOPI sería, mire, su producto se va a vender mejor si usted dice que sus prácticas son sostenibles y si usted lo demuestra, ¿no? Usted puede etiquetar mejor, puede vender mejor. De hecho, lo que va a pasar, no hoy, porque estaba todavía muy prematuro, pero sí en 10 años, vamos a ver que hay productos que se les va a prohibir ingresar a otros mercados si no tienen esos estándares. O se les van a poner unos impuestos, gravámenes adicionales. Los brasileños están ya muy preocupados con las exportaciones de soya o de aceite de palma a Europa, porque saben que si no se adoptan las políticas en Brasil, pues les van a cobrar un arancel adicional compensatorio en los mercados de destino. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí, y es mejor hacerlo desde la concepción misma del empresario, el mismo empresario diciendo, me voy a producir aguacates, pero quiero que mis aguacates sean sostenibles porque yo estoy manejando el agua de determinada manera y eso hace que el producto lo pueda vender y lo puedan venir a certificar en los mercados internacionales. Eso conecta un poco con la pregunta de Mauricio sobre responsabilidad social empresarial. Y es eso, yo diría que es eso y los estándares en la parte laboral. Responsabilidad social empresarial para mí es sostenibilidad en lo ambiental de los productos, sostenibilidad social, contratación de trabajadores formalmente con sus beneficios, con sus prestaciones. Es decir, y el grado máximo de esa responsabilidad que nos ayudaría es compartir un poco utilidades con los trabajadores, tener mecanismos de ese tipo. Yo creo que en medio de esta situación tan difícil y para que el país no se vaya a ir hacia el populismo de izquierda, a la izquierda radical, que nos va a llenar de más problemas, es bueno que desde esta orilla tomemos esas medidas. En fin, creo que ahí ya respondo las preguntas, no se me debe quedar ninguna, espero. Pues yo les agradezco muchísimo, ya son las 9:20, nos pasamos un poco el tiempo, así que estoy muy agradecido por el tiempo de ustedes y gracias por una audiencia y una convocatoria tan amplia. Pues sí, como tú has dicho, hemos tenido, Juan Hernando, casi 140 o más de 140 participantes. Yo me siento muy honrado y complacido y espero que esto les ayude a ustedes a propiciar una conversación. Doctor Mauricio, antes de que te despidas, estamos como en un concierto, tú amante de la música, estamos como que, por favor, una más. Entonces, tengo una pregunta que se ha hecho constantemente en el chat y quería pedirte si es posible. Dale, claro que sí. Hagamos, dice, pregunta, doctor Cárdenas, sabiendo que existe una relación directa entre la minería y el PIB del Estado, como exministro de Hacienda, ¿cómo separa ese potencial de ingreso vía regalías con la puesta en riesgo de la seguridad hídrica de una región? Gracias. Eras tú, Adriana, es que no te vi, ¿cierto? Señor. Sí. Listo, gracias Adriana por la pregunta y gracias a la persona que la formuló, que no me queda claro quién es, pero una pregunta muy interesante. Y sé exactamente de qué estamos hablando. Osorio. Ah, ok. Bueno, pues mira, a ver. Siempre es un tema difícil y polémico. Yo he estado pensando en esto últimamente porque siento que tenemos muchas metas y muchas cosas que queremos hacer, pues salir de esta crisis, generar empleo, capacitar a las personas, al mismo tiempo hacer las cosas de manera sostenible. O sea, estamos llenos de retos hacia adelante, llenos de retos. Y si lo hacemos bien, entonces vamos a progresar mucho como sociedad. Si lo hacemos, vamos a estar peor. Y vamos a estar en una situación donde vamos a decir el día de mañana, oiga, ¿sabe qué? Esto del COVID fue el estartazo, fue el prólogo
de una mala situación para Colombia. De ahí empezaron a deteriorarse las cosas. Yo estoy convencido que si elegimos a la izquierda radical, vamos a estar en una situación mucho peor. Vamos a lamentar más las cosas porque vamos a decir, el país en medio de tanta dificultad optó por una salida fácil, pensando que había unas fórmulas mágicas, como por ejemplo, emitir dinero para repartir un ingreso a todos los colombianos y poner al Banco de la República a hacer esa función. Eso a la postre nos va a generar un problema adicional, que es el problema de inflación, deterioro de la capacidad adquisitiva. Entonces, eso lo menciono como un ejemplo de cómo una mala situación puede dar pie a otras aún peores. Entonces, estamos llenos de retos. Y para resolver estos problemas, necesitamos recursos. Entonces, yo me he puesto a pensar, ¿de dónde va a venir la plata para tanto problema? Con un Estado que está prácticamente quebrado. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para capacitar? ¿De dónde van a salir los recursos para dar el apoyo a la generación de empleo, para quitarle impuestos a los empleadores? O sea, ¿de dónde va a salir esa plata? Entonces, ahí es donde digo, a ver, hay cosas que inevitablemente nos van a pasar. Hablemos específicamente del campo de la minería. Inevitablemente vamos a perder el carbón, punto. No tenemos que ser genios, ni estar, ni hacer intervalos de confianza y especulación. No, el carbón va a desaparecer. Y ya vemos a las grandes mineras diciendo, vamos a salirnos y en el 2030 ya no vamos a producir más carbón. Lo está diciendo la principal minera del mundo y una de las más grandes en Colombia. Entonces, si eso es así, ¿cómo cuando se rompa ese bejuco nos hayamos podido agarrar a otro y no caigamos al vacío? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a poder pegarnos de otro? Entonces descubrimos que podemos prestar servicios de programadores por internet o volvernos en profesores por internet o dar clases de cualquier oficio por internet. O, es decir, mientras logramos hacer esa transición, ¿cómo vamos a financiar estas cosas? Entonces yo digo que hay una minería responsable que se puede dar. Una minería que, por cierto, no sea minería del carbón, ni de combustibles fósiles, sino una minería, por ejemplo, para tocar el caso directamente de preocupación en Bucaramanga, una minería del oro. Entonces, mi preocupación ahí es que tomemos una posición que no sea la simple dicotomía del sí o el no, sino de un sí condicionado. De un sí condicionado, o sea, un sí condicionado a que se haga en ciertas, digamos, con ciertas especificaciones, bajo ciertos estándares. Yo soy más de esa línea de pensamiento, del sí condicionado, ¿no? Entonces alguien puede criticar desde la otra orilla y decir, mire, esa condición nunca se cumple, después hacen lo que les da la gana, esos estándares no se verifican, en fin. Entonces, claro, ahí ya entramos en una conversación de que las condiciones no se pueden aplicar como se dicen en el papel, pero mi posición, mi punto de partida en esa conversación no es el sí o el no, es el sí condicionado. ¿Por qué? Porque siento que no podemos caer al río sin recursos para salir de todo este atolladero en el que nos encontramos. Esa sería mi respuesta a tu pregunta, Adriana, que hace indirectamente el doctor Osorio. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me despido. Hablando de la música, sí, claro, siempre hay derecho a pedir, hay que pedir otra. Pero